lugar como este, un lugar físico o también un lugar virtual, como tantas otras personas están desde casa acompañándonos. Que tu Santo Espíritu una vez más se pueda manifestar de manera poderosa y gloriosa. Que tu palabra hoy una vez más pueda fortalecer, pueda llenar nuestro corazón de esperanza, pueda traer vida, pueda ayudarnos a encontrar aquel camino donde tu voluntad es manifestada. Tu Santo Espíritu en esta noche una vez más se pueda manifestar en cada vida. Abrázanos con tus promesas, fortalécenos, que tu palabra sea el alimento que hoy pueda saciar nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, hoy quiero comenzar saludando a todas las personas que están allí conectadas en una página en Facebook. Es impresionante, pero hoy tenemos que hablar siempre para dos públicos. Un público donde estamos reunidos en un lugar físico como este. Estamos aquí en Maryland, desde la iglesia de Landover Hills. Sin embargo, hay otro público grande acompañándonos de diferentes países. Y el día de ayer, cientos y cientos de personas estaban allí conectadas y hoy nuevamente están allí desde diferentes lugares acompañando esta transmisión. Yo doy gracias a Dios porque a través de los medios de comunicación nos permite entrar a lugares inimaginables. Yo pudiera aquí contar historias de personas que son alcanzadas desde las cárceles, hospitales, lugares que jamás imaginamos llegar. Y gracias a Dios porque para el tiempo del fin estos medios de comunicación cumplen una función importante: hacer que el Evangelio pueda volar y que toda la tierra, toda la humanidad pueda entender el amor de Jesús. Y hoy allí, mientras estaba saludando, conocí a dos personas rápidamente. Una de ellas aquí vino con el esposo y sus dos hijitos. Hace 9 meses ella está asistiendo a la iglesia con la familia. Y después de haber venido de su país, aquí es donde ella encontró nuevamente aquella fuerza para poder entrar a la iglesia. Pero es impresionante porque ella me contó cómo a través de los videos en YouTube y en Facebook y los programas le animaron a tomar esa decisión. Y también aquí conocí a Eduardo, no sé dónde está sentado Eduardo, ahí está al fondo. Eduardo hace 4 años, él comenzó a ver algunos programas y una de las cosas que le inquietaba era conocer justamente profecía. Y saben que la profecía es tan extraordinaria, ¿no? Él comenzó allí viendo las 2300 tardes y mañanas, así que le gustó tanto eso que se fue a ver toda la temporada de Biblia Fácil Daniel, acompañó Biblia Fácil Apocalipsis, enseñanzas de Jesús, el santuario y todo. Y hace 3 años él ya es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es impresionante. Él ya venía creyendo en el Señor, pertenecía a otra denominación más. Hace unos 4 años atrás él encontró este mensaje que le llevó a conocer una verdad más profunda. Y es impresionante porque él me dice: 1 año entero yo estuve ahí estudiando la Biblia. Qué lindo. Y Dios está buscando siempre personas sinceras. Una de las cosas que yo entendí en la vida es que Dios jamás deja en oscuridad a aquel que anhela ver la luz. Y durante estos días estamos aquí repasando cómo la profecía nos da una luz diferente, porque nos abre un panorama diferente. Y ya en el primer programa hablamos de la importancia de estudiar Apocalipsis. Voy a apenas resaltar 2 cosas. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es llamado el 5º evangelio. Jesucristo es revelado, mientras que los evangelios narran de la historia de Jesús en la tierra. Apocalipsis me habla de cómo Jesús conduce la historia. Los evangelios me hablan del Jesús humano, mientras que Apocalipsis me habla del Jesús glorificado, de aquel Dios que se hizo hombre, dio su vida por la humanidad, mas hoy está haciendo un trabajo sacerdotal y pronto vendrá como Rey de Reyes. El libro de Apocalipsis es interesante, extraordinario también, por algunas características que anoche nosotros ya vimos, ¿verdad? Y una de ellas es que allí se presenta Jesucristo. ¿Y ustedes saben por qué aparece la revelación de Jesucristo? La palabra Jesucristo es la unión de 2 nombres en sí.
Jesús, que es Salvador, que era el nombre humano, y Cristo, que significa el Mesías, el ungido. Entonces, cuando dice la revelación de Jesucristo, se está revelando en Apocalipsis el Dios que se hizo hombre, y ese Dios que se hizo hombre y después de su sacrificio volvió al cielo para poder continuar con una obra extraordinaria. Él es el Mesías, Él es el Salvador, es la revelación de Jesucristo. Y bueno, vamos a abrir la Biblia porque hoy queremos analizar un mensaje extraordinario. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos allí donde nos quedamos. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos más o menos se encuentra, o es una isla de unos 40 kilómetros. En ese tiempo era el lugar de la prisión, para todos aquellos rebeldes o a quien quería el Imperio Romano destruir en la soledad. Ustedes saben que una de las cosas que el ser humano no puede tolerar es la soledad. El ser humano tiene una necesidad innata de poder relacionarse. Así que imagínense, Juan ya está anciano, ya está avanzado en edad, y él va allí literalmente para morir en soledad. Quien le envía a la isla de Patmos es el emperador llamado Domiciano. No sabemos cuánto tiempo Juan estuvo en la isla. Lo que sí sabemos es que Juan no murió en la isla. Hubo otro emperador llamado Nerva, quien fue quien sacó a Juan de la isla, y probablemente pues Juan regresó a su tierra, a su iglesia, regresó a Éfeso y allí murió ya muy avanzado de días. Y aquí yo ya puedo entender una lección importantísima. No todas las islas que llegan a nuestra vida vienen para destruirnos. No todo problema viene para acabarnos. Dios permitió que Juan fuese llevado a la isla y allí recibió la mayor revelación de Jesucristo. Y anoche nosotros vimos que Dios se puede manifestar de manera gloriosa en nuestras islas, en nuestro dolor, en nuestro problema. Y Dios puede acercarnos porque nos dice: yo sé dónde estás desterrado, dónde estás sufriendo, yo sé dónde estás. Y allí llegó Jesús y le visitó. Así que hoy vamos a ver algunas cosas interesantes de esa visita de Jesús. En la isla, obviamente, para nosotros puede ser sufrimiento, soledad, dolor. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis la palabra mar se repite unas 25 veces. Ahora ustedes pueden imaginar por qué. Porque era todo lo que veía Juan. Inclusive en una de sus visiones, donde él ve la tierra nueva, y cuando ve el cielo nuevo y tierra nueva, dice así: yo, Juan, vi la santa ciudad. Y allí tenía que colocar el mar. ¿Y qué cosa dice ahí? Y el mar no existe más. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el mar, para Juan, para nosotros puede representar el mar tranquilidad, calma, vacaciones. El mar puede representar un paisaje, algo hermoso. Para Juan representaba soledad. Para Juan representaba sufrimiento. Todos los días, todo lo que veía era el mar. Cuando él se acostaba para dormir, lo que escuchaba era el mar embravecido intentando tragar a aquella isla. Entonces él dice: en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, el mar no existe. O sea, no hay nada más que te cause dolor, no hay nada que te cause sufrimiento. Ya no existe mar. Para nosotros no puede ser mar. Para nosotros puede ser: no existe cáncer, no existe dolor, no existe miedo. ¿Qué cosa es lo que te da pavor en la vida? Y ahí dice: en el cielo no existe mar.
No existe más aquello que hoy te arranca lágrimas. Y ahí el versículo 10, él dice, ¿cómo es que recibe la visión? Y dice así, yo estaba en el Espíritu. Cuando dice Espíritu, es la manera de un profeta de decir, entré en visión. Yo entré en visión, estaba en Espíritu. Y vamos a descifrar un poquito ahí el versículo 10 y el 11. Dice así, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien, vamos hasta ahí a analizar algunas cosas interesantes. ¿Dónde estaba? En Patmos. ¿Dónde queda Patmos ahora? En Turquía. 40 kilómetros más o menos es la isla. Ahí está el mar Egeo. Juan estaba aterrorizado. En sus últimos años de vida, en lugar de estar con la familia, estaba muriendo en la soledad. Y Dios conoce tus momentos de soledad, tus momentos de dolor, de tristeza. Y allí en su soledad aparece Jesús. Y cuando Jesús aparece, Él crea el ambiente, Él crea el contexto. Y Él dice así, yo quiero que sepan cómo Jesús se presentó. Y saben que cuando Jesús se manifiesta, tú no puedes olvidar detalles. A mí me encantan aquellas historias de conversión. Dios me encontró tal día, a tal hora, en tal fecha. Cómo me encanta escuchar aquellas historias. Juan no podía olvidar un detalle. Cuando se me apareció el Señor, no era cualquier día. Y él dice así, Él se me apareció en el día del Señor. Primera palabra que suele confundir a muchas personas. Hace algún tiempo yo estuve hablando esto en un programa de Biblia Fácil y ahí aparece alguien y dice, pastor, Juan vio la visión en el domingo. Y le digo, ¿por qué? Porque aquí dice día del Señor. Muy bien, dice día del Señor, pero no dice domingo. ¿De dónde sacaste que es domingo? Y allí me sacó un argumento medio curioso. Entonces, como no dice sábado, solo día del Señor, se supone que no es sábado. Y así se originan todas las malinterpretaciones de la Biblia. Se supone, imagino, suposiciones. ¿Saben que el día del Señor en la Biblia es bien claro? 2 textos nada más. Isaías 58, uno del Antiguo y del Nuevo Testamento. Isaías 58:13 dice así: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. No existe otro texto de la Biblia donde Dios llame mi día a otro día que no fuera el séptimo día, que es sábado. Pastor, pero todos los días son iguales. Son. Pero que Dios llame a uno mi es solo el séptimo. Pastor, pero todos los días es para adorar. Correcto. Uno no hay que esperar a adorar un día a la semana. La adoración es 7 veces al día, 24 horas por día. Pero que haya separado un día es claro. Y eso no es capricho humano, no es capricho de iglesia. Entonces el Antiguo Testamento dice mi día. Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, Él no está diciendo fue el primer día y Dios santificó el primer día. No dice así. No dice y fue el quinto día y santificó el quinto día. No dice así. Pero cuando llega al séptimo dice bendijo, reposó y santificó. O sea, cuando se habla de día del Señor, no se trata de se supone, se trata de lo que la Biblia dice. Y miren, este texto es más claro. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, versículo 8. Presten atención porque aquí está clarísimo este texto. Mateo capítulo 12, versículo 8. Allí dice así: porque el Hijo del Hombre es Señor del día
de reposo. Si tu Biblia dice reposo, ahí parece asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. Entonces, no hay duda. ¿Qué día Jesús se le apareció? Séptimo día, el sábado, el día del Señor. No, pastor, pero es que cuando Jesús resucitó cambió la historia y necesitamos hacer un monumento para recordar la resurrección de Jesús. ¿Ustedes han escuchado eso? Es un argumento muy bueno, ¿no? Necesitamos recordar que Jesús resucitó, Él es nuestra victoria. Correcto. ¿Cómo se recuerda la resurrección de Jesús? Romanos 6, 1 al 4. El bautismo es el monumento. Porque si yo voy a recordar todo lo que Jesús hizo en la semana, también tengo que recordar el viernes y también el jueves. No se trata de colocar un monumento como yo quiero. Se trata de lo que Dios pide. Entonces, estaba en el día del Señor. Y cuando se habla del día del Señor, Juan no estaba pensando en otro día que no sea el sábado. Porque yo ya les comenté inclusive en el primer tema que de los 404 versículos de Apocalipsis, 278, ¿de dónde son tomados? Del Antiguo Testamento. Juan no viene a traer todo lo nuevo. Juan viene a contar lo que le fue revelado basado en lo que la Escritura ya decía. Y claro que Dios le da una nueva revelación, claro que sí. Pero Él no viene para contradecir o para colocar otro argumento por encima de la palabra de Dios. Estaba en el día del Señor y allí dice que su voz, la voz del Señor era como voz de trompeta. Ustedes saben que la trompeta es un instrumento que aparece siempre cuando la presencia de Dios está presente. ¿Recuerdan ustedes en el Sinaí? Cuando Él quería dar su ley para todo su pueblo, dice que su voz era como voz de trompeta. Éxodo 19, 16. Ustedes recuerdan lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16. Cuando Jesucristo venga, dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con ¿qué más? Trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, trompeta significa que Dios, la presencia de Dios está allí con un mensaje urgente. Y ese mensaje en el Antiguo Testamento fue para dar su ley, en el Nuevo Testamento aparece para resucitar, para abrir tumbas. Está Dios Todopoderoso. Aquí se muestra Jesús con todo su poder. Por eso es que su voz como de trompeta y le dice así: yo soy el Alfa y el Omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego, lo que para nosotros sería simplemente A. Y Omega es la última letra del alfabeto griego, que para nosotros sería Z. Si la Biblia hubiese sido escrito en español, Jesús le hubiese dicho: yo soy la A y la Z. Pero como está en griego, dice: yo soy el Alfa y el Omega. ¿Y qué significa yo soy el Alfa y el Omega? Yo estoy en el principio y estaré hasta el fin. Yo tengo el control del pasado, del presente y del futuro. ¿Cómo se presenta aquí Jesús? Ojo, porque quien está revelando es Jesús. ¿Saben cómo se presenta Jesús? Como el Yahvé del Antiguo Testamento. Abran sus Biblias. Miren lo que dice el libro de Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Encontraron el texto? ¿Qué cosa dice allí? Yo soy el primero y yo soy el postrero. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 1, el texto que nosotros leímos. ¿Y qué cosa le dice? Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Qué más dice? El primero y el postrero. O sea, ¿quién es Jesús? Es el Dios que está desde el Antiguo Testamento. Él es el Yahvé. Muchas veces Jesús es representado como Yahvé en el Antiguo Testamento. Así que aquí tenemos una evidencia. Yo soy el primero y el postero. Yo estoy al control del pasado, del presente y del futuro. Y a partir del versículo 12
miren lo que aparece. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba vestido? Una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando lo vi yo caí como muerto a sus pies. Pero él se paró y me dice: no temas. Otra vez, ¿qué cosa le dice? Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el Dios eterno. Jesús está revelando. Ahora, ¿cómo aparece Jesús para Juan? ¿Cuál era la imagen que tenía Juan de Jesús? Era la imagen de ese Jesús dando su vida en la cruz. Ustedes saben que Juan estuvo allí al pie de la cruz. Él fue el único que se quedó junto a la madre, allí viendo de cerca la agonía de Cristo. Él pudo ver las expresiones que nadie más vio. El Padre en el cielo cubrió la tierra con oscuridad para que nadie pueda ver el rostro de agonía de Jesús muriendo en la cruz. ¿Ustedes saben cómo es nuestro rostro de agonía? De dolor. Hubieron tinieblas sobre la tierra durante mucho tiempo, y en esas tinieblas Juan estaba presente allí, y él pudo contemplar el rostro de Cristo. La imagen que tenía Juan de Jesús era ese rostro agonizando, ese rostro de dolor, ese rostro donde expresaba todo aquello que estaba cargando sobre sus hombros, la agonía por el pecado de la humanidad. Ese era el rostro que quedó allí en Juan. Así es que cuando él ve a Jesús, ya no es más ese rostro sangriento. Es por eso que él dice: yo me encontré con un Jesús diferente. Y yo quiero que ustedes entiendan cómo era ese Jesús con quien me encontré. Por eso es que él comienza a colocar ciertas características. Primero, ¿dónde aparece Jesús? Dice que aparece caminando entre 7 candelabros de oro. Interesante. ¿Y cada candelabro qué cosa representa? Una iglesia. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. Porque allí la profecía es linda, ¿verdad? Cuando tú no entiendes algo, deja que la misma Biblia te explique. Pastor, ¿qué significan los candelabros de oro? Vas a Apocalipsis 1:20, dice: y los 7 candelabros, ¿qué van a representar? Las 7 iglesias. ¿Y por qué la iglesia es representado por un candelabro de oro? Porque la iglesia fue creada para dar luz. Pero ella no tiene luz propia. Para que la iglesia brille, necesita del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Hay iglesias en la historia que vamos a revisar entre hoy y mañana, que aunque tienen la luz de la palabra, aunque tienen el respaldo del Espíritu, muchas de ellas están a punto de apagarse. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y ustedes saben, hermanos, el mundo no necesita hoy mucho escuchar. Es más, la gente no quiere más escuchar. La gente quiere ver. ¿De qué Jesús me hablas cuando yo te conozco quién eres? Qué triste, ¿verdad? ¿De qué Dios? ¿Y ustedes saben cómo representamos a veces pésimo al cristianismo? Nos vamos por la vida así: Jesús da paz y alegría. ¿Dónde lo dices? En la iglesia. Sales de la iglesia, te quejas por todo. ¿Dónde está la paz y la alegría que Jesús te da? Y lo peor es que lo cuentas a todo el mundo, quejándote de todo lo que te pasa, como si para ti no hubiese ninguna bendición. Entonces te ve el impío y te ve tan quejón por todo, te quejas por todo, y tú te vas y le dices:
ven a Jesús porque Él te va a dar alegría. Y Él te va a responder, ¿dónde la tienes tú? Yo no veo. Hay gente que dice, para ser como tú, obviamente, porque la gente ¿qué cosa quiere ver? Luz. Y Dios, Jesús está caminando entre una iglesia que alumbra, que ilumina. Porque recuerda una cosa, de 100 personas, solo 10 leen la Biblia y 90 leen cristianos. O sea, tú puedes ser la Biblia para alguien. ¿Qué cosa es la Biblia? Tu testimonio. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Pero quiero que me entiendas una cosa. Estos 7 candelabros que representan la iglesia de Dios en toda la historia, no creas que eran perfectas. Todas ellas eran defectuosas. Pero ¿sabes qué me gusta? Que aún en medio de tanto defecto, Jesús está. ¿Me estás entendiendo? Pastor, es que la iglesia está defectuosa, los líderes defectuosos. Sí, defectuoso todo, exactamente. Pero si es la iglesia de Dios aún defectuosa, Jesús aparece caminando en medio de ella. Porque Él es el que dirige. Él es quien la conduce. Somos llamados para hacer luz. Y ahí aparece Jesús glorificado. Nos cuenta con un manto, ¿no? Y ese manto representa que Jesús fue allá como sacerdote, porque la vestimenta era una vestimenta sacerdotal. Y Él dice, sus cabellos. Imagínate cómo lo describe. ¿Cómo eran sus cabellos? Dicen allí el versículo 13. Sus cabellos eran 14, blancos como blanca lana. Algunos se imaginan, ¿no? Que Jesús está allí pues con un cabello blanquito, ¿no? Ustedes saben que los cabellos blancos es apenas símbolo en la Biblia. Y en este momento yo quiero aprovechar para explicarles de manera breve por qué el libro de profecía o los libros de profecía siempre son dados bajo símbolos. Ojalá que esto no se olvide nunca. Dios dio la profecía para su pueblo en símbolos por 3 razones. Primera razón, porque los símbolos son universales. Repitan conmigo, ¿qué cosas son los símbolos? Una vez más, ¿qué son los símbolos? Universales. León es león en todo lado. Llave es llave en todo lado. Cordero es cordero en todo lado. O sea, el símbolo es universal. No es que león en Estados Unidos es león y allá en Ecuador es cordero. No, león es león. O sea, los símbolos en la profecía no está para interpretarlo en mi cultura, se entiende así, aquí es diferente. No, los símbolos son universales. Primera razón. Número 2, proteger el texto. ¿Qué significa proteger el texto? Muchas de las profecías ya tenía que ver con desenmascarar el poder del diablo usando incluso los emperadores. Si ese texto llegaba a las manos de ellos, ese texto no hubiese llegado a nosotros porque se hubiese destruido. Por eso es que cuando alguien leía la profecía decía, ¡qué locura! Una bestia que sube del mar. ¿Quién entiende esto? Ese texto no vale. Pero cuando vas a investigar la Biblia, bestia no es bestia. Bestia significa poder. Bestia significa reinos. ¿Por qué razón? La profecía es colocada en símbolos para proteger el texto. Y número 3, es colocada en símbolos para que solo entienda aquel que tiene necesidad e interés de entenderla. Ustedes recuerdan que Jesús dijo a sus discípulos un día le dijeron, maestro, ¿por qué nos habla siempre por parábolas? Y ahí me sorprende la respuesta de Jesús en Lucas capítulo 12. Dice, yo hablo por parábolas para que aquellos que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y uno dice, pero ¿qué es esto que está diciendo Jesús? Es que yo hablo las cosas
así, en imágenes, en dibujos, en figuras, para que entienda solamente aquel que quiere entender. Porque aquel que no quiere entender, aunque lo vea, no lo ve, aunque lo escuche, no lo entiende. Por eso es que parecía la profecía. Ya les dije que no hay que quedarse en la orilla, hay que sumergirse, hay que leer toda la Biblia, porque la manera como se interpreta la profecía puede estar en Ezequiel, en Isaías, en Daniel, puede estar en el Antiguo Testamento, puede estar en el Nuevo Testamento, porque está lleno de figuras. Pero esas figuras no significa que lo voy a interpretar como quiero. Esas figuras están explicadas en toda la Biblia. Para entender la profecía necesito sumergirme. Ahora, miren, por ejemplo, un asunto sencillo: cabellos. Justamente en eso estamos, ¿no? Dice Juan: yo miré a Jesús y sus cabellos eran blancos. Entonces uno dice: Jesús tiene cabello blanco. No, cabello blanco, cuando nosotros vamos a Proverbios, miren cómo se interpreta la profecía. Como está en símbolos, ¿a dónde tenemos que ir? A toda la Biblia. Cabello blanco en la Biblia significa, o en profecía significa, sabiduría o dignidad. ¿Qué cosa está diciendo Juan? Cuando yo vi a Jesús, apenas él está describiendo, estaba con una vestimenta real, pero él estaba lleno de sabiduría, dignidad. Está hablando de la postura, de la manera como Jesús se presenta. Y allí, cuando habla de sus ojos, ¿qué cosa habla de sus ojos? Miren qué interesante. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué significa? ¿Que los ojos de Jesús arden? No, símbolo. ¿Y qué significa llama de fuego? Nada oculto delante de sus ojos. Él puede ver, él puede reinar, él puede juzgar. Esos ojos como llama de fuego significa ve hasta lo más íntimo. Su mirada puede penetrar a discernir tus pensamientos. Entonces Juan dice: cuando él me miraba, no me miraba mi rostro, yo sentía que miraba mi mente, miraba mi corazón. No hay nada oculto delante de él. Sus ojos son como llamas que puede quedar descubierto todo. Sus pies, ¿qué significa los pies ahí? Magnificencia, firmeza. 7 estrellas, las 7 estrellas, ¿qué significa? Ángeles, mensajeros, que obviamente luego serían las 7 iglesias. Y es interesante porque dice que estas 7 estrellas están bajo el cuidado de Dios. Dios cuida de los líderes, no importa cuán imperfectos sean. De su espada sale de su boca sale una espada. Esa espada es su palabra, que tiene poder para pelear y vencer. Y su rostro, cuando dice que era, brillaba como el sol, que está hablando la gloria y la majestad. Lo que está narrando Juan es que está viendo a Jesús glorificado. Y en el versículo 17 dice: cuando yo lo vi, caí como muerto. Y él me dice: no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo 18: el que vivo y estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa tengo las llaves de la muerte y del Hades? Mira, Juan, escúchame bien. Tú estás viejito, tú vas a morir, pero la muerte, la sepultura, no va a tener tu cuerpo para siempre. Yo tengo las llaves. Un día las sepulturas se abrirán, porque yo tengo autoridad. No importa en qué circunstancias muera, un día todo aquel que cree en Jesús resucitará, y resucitará para vivir, porque yo vencí la muerte. Y ustedes, cuando van a Apocalipsis capítulo 20 versículo 14, dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego para ser destruidos para siempre. La muerte, que hoy tanto terror nos da, tiene sus días contados. Y eso es curioso hablarlo, pero la muerte morirá. Curioso, ¿verdad? Y un día morirá para siempre, porque está vencida. Hoy parece que tiene poder, pero aparece Jesús y dice: yo tengo las llaves. Y ahí en el versículo 11 le da una orden, ¿no? ¿Cuál es la orden? Yo quiero que tú escribas para las 7 iglesias. Ahora, quiero que ustedes entiendan un asunto sobre las 7 iglesias. Las 7 iglesias a los cuales está dirigido el mensaje de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, primero, eran iglesias reales. Tenían problemas
reales. ¿Y cuáles eran sus problemas reales? Los que describe aquí. Número 2, no significa que en Asia solamente habían 7 iglesias. En Asia habían otras iglesias. Por ejemplo, ¿dónde está la iglesia de Colosas? No aparece aquí. ¿Dónde está la iglesia de Galacia? No aparece. Pero ¿saben qué? Dios eligió 7 iglesias que estaban pasando por problemas reales en ese momento. Sin embargo, representarían a 7 periodos de la iglesia cristiana desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida. Los problemas que ellos tenían eran apenas un símbolo de los problemas que enfrentaría el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Pero no significa que los problemas allí eran falsos, eran problemas reales. Y allí Jesús aparece como el que conoce cada necesidad, como el que conoce el problema de cada iglesia y aparece para dar la solución. ¿Y por qué 7? Recuerdan ustedes que ya dijimos que el 7, ¿qué significa? Plenitud y totalidad. Totalidad, solamente 7 periodos, solamente 7 iglesias. No habrá una octava iglesia. Entonces las 7 iglesias representan a 7 periodos de la historia, tomando como base 7 iglesias reales que existían con problemas reales allí en Asia Menor. ¿Y cómo comienza el mensaje a las iglesias? ¿Ustedes se dan cuenta? El mensaje comienza en un orden. Si ustedes ven allí el mapa, ¿dónde está Juan? En la isla de Patmos. ¿Cuál es la primera carta? Éfeso. ¿Qué le sigue? Esmirna. ¿Qué le sigue? Pérgamo. ¿Qué le sigue? Tiatira. Y después Sardis. Y después Filadelfia. Y después la Odisea. ¿Cómo está el orden de las iglesias? En un orden horario, ¿no? Está ya avanzando hasta que llegue al final. ¿Fueron ignoradas otras iglesias? Sí. Pero Dios eligió esas 7 iglesias porque ellas, el problema que estaban pasando en ese momento, representaría el mismo problema que a través de toda la historia su pueblo iba a pasar. Y aquí hay algunas curiosidades de las iglesias, por ejemplo. Ustedes saben que la iglesia de Éfeso y la Odisea, ambas están en peligro, y el peligro de ellas es la falta de amor y legalismo. O sea, la primera iglesia y la última iglesia tiene el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Falta de amor. Hoy vamos a ver apenas la primera. Luego, en otro día, veremos las otras iglesias. La iglesia de Esmirna y Filadelfia tienen algo en común. A ambas se les felicita por su fidelidad. Y es curioso porque estas iglesias no recibieron ningún reproche. Cuando vamos a la iglesia de Pérgamo y Sardis, vemos que ambas están en apostasía. Hay poco bueno que decir de ellas. Y cuando vamos a la iglesia de Tiatira, pues es el mensaje más largo de todos. Cuando entremos a la iglesia de Tiatira, vamos a ver por qué Dios dice ese mensaje. Ahora, ¿cómo aparece Jesús? Miren, esto es lo lindo. Hoy voy a dar apenas detalles, luego voy a entrar en situaciones específicas. Jesús aparece para cada iglesia de manera diferente. ¿Y por qué de manera diferente? Porque tu necesidad no es la necesidad del otro. Jesús aparece como el pan de vida solo para el hambriento. Jesús aparece como el agua de vida para el sediento. Jesús aparece como la luz para aquel que anda en oscuridad. Cada uno tiene una herida diferente, una necesidad diferente, un problema diferente, y Jesús atiende cada necesidad de manera específica y singular. Jesús no está en el cielo diciendo vamos a resolver los problemas de toda la humanidad. No, vamos a resolver el problema de cada uno. Tu tentación es diferente al del otro, tu problema es diferente al otro. Entonces, como el problema es diferente, la solución es uno solo, es Cristo, pero Él se presenta de manera diferente. Miren, ¿cómo se presenta Jesús a la iglesia de Éfeso? Como aquel que tiene las 7 estrellas. Él está al control. ¿Cómo se presenta la iglesia de Esmirna? Como el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo se presenta la iglesia de Pérgamo? Como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cómo se presenta la iglesia de Tiatira? Como aquel que tiene ojos como llama de fuego.
¿Cómo se presenta a la iglesia de Sardis? Como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo se presenta a la iglesia de Filadelfia? Como aquel que tiene la llave de David. ¿Cómo se presenta a la iglesia de la Odisea? Como el testigo fiel. La pregunta es, ¿por qué Jesús se presenta de manera diferente? Porque están pasando por problemas diferentes, necesidades diferentes. Y Jesús, quiero que entiendas, le interesa tu problema de manera singular. Nosotros vemos números y multitudes. Jesús ve personas únicas. Si tú no hubieses llegado esta noche, Jesús hubiese sabido por qué tú no llegaste. Porque Él no ve multitudes, Él ve personas únicas. Y Él tiene una solución para cada problema. ¿Cuál es el formato de las cartas? Cuando le dice, quiero que escriba las cartas. Todas las cartas tienen 6 cosas. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Número 1, dirección. Y esta carta es para la iglesia de. ¿Cuál es lo segundo? Hay el remitente. ¿Cómo se presenta Cristo? ¿Cuál es lo tercero? Una evaluación. Y ahí aparece Jesús diciendo, yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación, le dice a Esmirna. Yo conozco dónde moras, le dice a la iglesia de Pérgamo. Luego aparece un consejo. Cambia tu condición, arrepiéntete o permanece fiel y permanece obediente. ¿Cómo concluye la carta? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo finaliza totalmente la carta? Con una promesa. Por eso es que en Apocalipsis 2 y capítulo 3 aparecen 7 promesas, de los cuales hoy apenas veremos la primera. ¿Cómo comenzamos? Para cada iglesia tiene una promesa diferente. Para la iglesia de Éfeso, el árbol de la vida. Para la iglesia de Esmirna, la corona de vida. Para la iglesia de Pérgamo, una piedrecita blanca. Para la iglesia de Tiatira, autoridad. Para la iglesia de Sardis, caminar con Jesús y vestiduras blancas. Para la iglesia de Filadelfia, una columna en el templo de Dios. Y para la iglesia de la Odisea, ¿cuál es la promesa? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cada iglesia tiene una promesa diferente. Y ahora sí, apenas veamos la primera iglesia. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo se presenta Jesús? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Muy bien, vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Vamos a la voz de 3, 2 y 3. ¿Qué dice así? ¿Qué dice allí? Yo conozco tus obras. ¿Qué más? Tu arduo trabajo. ¿Qué más conoce Jesús? Tu paciencia. ¿Qué más conoce? Que no puedes soportar a los malos, que pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por amor de mi nombre, no has desmayado. Pero tengo contra ti una sola cosa. ¿Qué cosa tengo contra ti? Has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no vendré, quitaré tu candelero de su lugar, si es que no te arrepientes. Pero tienes esto: aborreces las obras de los nicolaitas, de los cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Déjenme contarles brevísimo dónde queda o qué había en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades principales de Roma. Éfeso era la ciudad más grande. Era el centro político y religioso. Había mucho comercio. Había mucho dinero en Éfeso. ¿Y saben qué cosa es lo curioso de Éfeso? Es que en Éfeso habían 2 templos en honor al emperador. ¿Y qué se hacían en esos templos?
un culto al emperador, porque los emperadores se consideraban dioses. ¿Qué más había en Éfeso? En Éfeso estaba el templo dedicado a Diana o Artemisa. ¿Saben qué más era Éfeso? Éfeso también funcionaba como un asilo. Todos aquellos malandrines, todos aquellos criminales que venían corriendo de tanto lugar donde cometían sus fechorías, ¿dónde se refugiaban? En Éfeso, porque Éfeso daba asilo. O sea, Éfeso también era peligroso. Había tanto delincuente suelto. ¿Por qué? Quien llegaba a Éfeso encontraba asilo. Pero allí en Éfeso estaba una de las iglesias más grandes del cristianismo. ¿Saben quién fundó esa iglesia? No fue Pablo, fue Aquila y Priscila. Y esa iglesia de Éfeso soportó tanto y solo tenía un problema. Y aquí vamos a descifrar un poquito. Éfeso era una iglesia real que representaba un periodo de la historia. ¿Qué periodo de la historia representaba Éfeso? La iglesia cristiana en sus comienzos, es decir, la iglesia apostólica. Ahí estaban los apóstoles como miembros de iglesia, los que predicaban, los que guardaban de la pureza, pero también habían herejes llamados nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ahora mismo vamos a ver. Solo que esta era una iglesia deseable, porque era una iglesia pura, era una iglesia que no se contaminaba, no contaminaba la verdad, porque ellos tenían fresco las enseñanzas de Jesús. Era una iglesia que prefería morir en un coliseo dando su vida antes que negar a su fe. Era una iglesia que no negociaba su fe. Era una iglesia que le importaba menos su vida antes que ser desleal a Dios. Esta es la iglesia pura. Por eso Éfeso se le llama la iglesia deseable. Y allí Jesús se presenta como el que tiene control sobre la iglesia. ¿Cuál es la evaluación que Jesús da? Conozco tu labor, conozco tu trabajo, conozco que no toleras la falsa doctrina. Porque ahí estaban los apóstoles. Los apóstoles estaban para guardar de la pureza de la iglesia. Era la iglesia más fiel, más perseverante, más pura. Ustedes saben que en el año 80, cuando el Coliseo Romano se reinauguró, 5,000 cristianos mataron en el Coliseo y 10,000 animales ofreciendo a sus ídolos. 5,000 cristianos murieron. Era la iglesia que no le importaba dar su vida por causa de su fe. Era la iglesia que odiaba la falsedad. ¿Qué cosa dice? Yo te felicito. Excelente todo tu trabajo, tu paciencia, tu pureza. Es más, a mí me gusta que tú aborrezcas a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ustedes saben que hay un estudio donde dice que nicolaitas probablemente viene de uno de los 7 diáconos que fueron elegidos. En Hechos capítulo 6 versículo 5 hay un hombre llamado Nicolás. Solo que Nicolás, en la medida que pasó el tiempo, se apartó de la verdad y comenzó a amenazar la pureza y la integridad de la iglesia apostólica. Y a los seguidores de Nicolás, ¿qué cosa se los llamaba? Nicolaitas. Solo que su trascendencia era grande, que incluso él tenía seguidores en la iglesia de Pérgamo. Solo que en la iglesia de Pérgamo no se le llama nicolaitas, se le llama los seguidores de Balaam. Claro, son los mismos nicolaitas, solamente con otro nombre. Y fíjense aquí la coherencia. Nicolaitas viene de Nikolaos, que significa el que conquista al pueblo. Balaam, Am significa pueblo, Baal significa destructor. ¿Qué significa? Destructor del pueblo. Ustedes recuerdan la historia en Números capítulo 25,
Un día le pagaron a Balaam para maldecir al pueblo de Israel y él no lo maldijo porque él no podía ir en contra de la voluntad de Dios, pero él dio una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Si ustedes quieren ganar a este pueblo que está protegido por Dios, háganlos caer. ¿Y cómo van a hacerlo caer? Háganles fiestas. Dejan que ellos se hundan en la inmoralidad. Y cuando ustedes hagan eso, ellos serán desprotegidos por su Dios y ustedes ganarán la guerra. Entonces de ahí viene la estrategia de Balaam. ¿Quién es un balaamista ahora en nuestro tiempo? Aquel que se acerca al cristiano y le dice así: no te importa, tú puedes servir a Dios y también puedes servir al otro. Tú puedes negociar tu fe. Tú puedes hoy orar, tú puedes planificar tu pecado, pides perdón y continúas. O sea, Balaam y Nicolás o Nicolaitas son aquellos que en la iglesia pura comenzaron a meter ideas de negociar su fe. Fíjense lo que pasaba. Eso yo les conté, me parece, ya en el tema de ayer. Resulta que una de las costumbres romanas era hacer fiestas religiosas de manera obligatoria. Yo no sé ustedes si la mayoría de sus países se celebran las fiestas patronales. Creo que es un hábito muy común en nuestros países. Solo que la fiesta patronal es un acto voluntario. En el tiempo del primer siglo, las fiestas religiosas eran obligatorias. Tanto así que aquel que no iba a una fiesta era porque no aceptaba al emperador como Dios. ¿Saben a quién se consideraba ateo? No era aquel que no creía en Dios, aquel que no iba a la fiesta promulgada por el emperador. Y aquel que no iba a la fiesta donde había mucho licor y mucha inmoralidad era una persona que quedaba en ridículo, era aislada, no podía progresar. Entonces ahí vienen los nicolaitas. ¿Y qué cosa dicen los nicolaitas? Tranquilo, dice, pueden ir a la fiesta. Y ahí aparece la famosa: somos libres en Cristo. Ustedes han escuchado aquello, ¿no? Haz lo que quieres, Cristo te libertó. Ley ya no existe. ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué guardar? Cristo nos hizo libres, y porque nos hizo libres, el sábado puedes ir a la iglesia y el domingo a la discoteca. Finalmente Dios te libertó. Eres libre, sé libre. No estés siguiendo normas, no estés siguiendo reglas. Deja eso para cristianos fanáticos. Miren hacia dónde nos lleva la posición nicolaita. Negociar nuestra pureza, negociar nuestra fe. Puedes servir al emperador y a Dios. Puedes estar en la sinagoga y también en la fiesta. Puedes echarle un traguito. Una vez al año no hace daño. Vamos, y comenzó a negociar la fe. Tú aborreces eso. Solo que tienes un problema. ¿Cuál es el problema? Tú has dejado tu primer amor. Queridos hermanos, y yo voy a dedicar un tiempo muy especial para hablar sobre dejar el primer amor. Y yo quiero hablar esto con cariño, y yo quiero que esto lo guarden muy en lo profundo de su corazón. La doctrina pura sin amor no sirve. ¿Me están entendiendo? ¿La iglesia de Éfeso tenía la doctrina pura, sí o no? Sí. ¿Pero qué le faltaba? Amor. Tú puedes ser fiel, tú puedes ser bueno, tú puedes ser perfecto para los demás, pero si no tienes amor, arrepiéntete. Aquí Jesús no está diciendo arrepiéntanse, adúlteros, mentirosos. No, ¿saben qué está diciendo? Arrepiéntanse ustedes que son buenos por fuera, pero por adentro no tienen nada de amor. ¿Ustedes creen que arrepentimiento necesita solamente el que cae en pecado? Arrepentimiento necesita aquel que hace todas las cosas correctas,
pero no ama. Y les voy a decir por qué. Ellos, por cuidar tanto de la doctrina, ¿saben a dónde se fueron? Al legalismo. ¿Y sabes cuándo uno se vuelve legalista? Cuando uno se convierte en una persona dura y severa para criticar a aquel que cayó en error. Duro, severo. No hay amor. ¿Saben? Yo estuve revisando en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, y yo quiero decirles una cosa que a mí me sorprendió mucho. Y yo espero explicarme bien para que nadie me pueda malinterpretar. ¿Está bien? En el Nuevo Testamento, yo no encuentro, escúchenme bien acá, no encuentro un solo versículo del Nuevo Testamento donde Jesús reprenda con severidad al pecador. Pero sí encuentro varios versículos del Nuevo Testamento donde Jesús reprende con severidad a aquel que se cree santo y no lo es. A la adúltera le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques. Pero a los líderes le dijo: sepulcros blanqueados. ¿Me están entendiendo? Y no quiero que malinterpreten aquí. Las mayores reprensiones de Jesús, duras, no era para aquel que cayó en pecado, era para aquel que juzga al pecador. Eso no significa que yo no voy a juzgar, eso no significa que no voy a corregir. El problema es cuando las cosas se hacen sin amor. Tengo una cosa contra ti: dejaste tu primer amor. Eres puro, está bien, perfecto, está bien, correcto. ¿Y saben qué cosa es lo que yo encuentro en la historia? Que en el nombre de Jesús se cometieron las peores atrocidades. En nombre de la Biblia, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús se mató gente. Y hoy, en nombre de la doctrina, se hiere mucha gente. En nombre de Dios se condena mucha gente. Doctrina sin amor no sirve. Un día el joven rico le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Guarda los mandamientos? Eso desde la niñez. Una cosa te falta: tú amas más tus riquezas que a mí. ¿Cuál es el problema del joven rico? Amor. Has dejado tu primer amor. ¿Saben qué cosa es lo que me preocupa? Es que hoy llegamos a un tipo de cristianismo donde ser cristiano representa una lista de cosas por hacer y una lista de cosas por dejar. Para ser cristiano tienes que hacer y hacer. Para ser cristiano tienes que dejar. El mundo no quiere. ¿Por qué? Ser cristiano, para ser cristiano tengo que dejar, tengo que hacer, tengo que dejar. Y cuando alguien viene así, medio diferente, ¿cómo hace el cristiano? Le mira así con indiferencia. Tú puedes tener la doctrina correcta, pero si no tienes amor, no sirve. ¿Tú sabes por qué mucha gente no quiere cruzar esa puerta? Justamente por la mirada de indiferencia de aquellos que creen ser mejores. Hace algún tiempo una muchacha, cuando yo estaba como pastor en distrito, me dijo: pastor, me vino con una hoja en blanco. Dígame por favor todas las cosas que a partir de ahora voy a hacer. Me dijo: dígame las 100 cosas que voy a hacer y todas las cosas que debo dejar. Le dije: tú estás equivocada, porque cristianismo no es hacer ni dejar.
Cristianismo es caminar con Jesús y Él te ayudará a dejar lo que tienes que dejar y hacer lo que tienes que hacer. Cuando alguien está mal, ¿saben qué cosa tenemos que enseñarle? A relacionarse mejor con Jesús. ¿Cómo yo hago que un muchacho de 17 años le guste el baile? Pues le gusta. Cuando viene a la iglesia, decía, ahí está el bailarín. Oye, apártense, ahí bailarín. No, déjalo, abrázalo. Y dile, mira, yo te voy a enseñar cómo orar más. Yo te voy a enseñar cómo leer la Biblia. Yo te voy a enseñar cómo relacionarte con Jesús. Y cuando tú te relacionas con Jesús, el cambio que ocurre en la persona no es superficial, es un cambio real. ¿Ustedes saben qué es un cambio real? No es un cambio de afuera, es un cambio que nace ¿dónde? En el corazón. ¿Quién es un sepulcro blanqueado? Lindo por fuera, podrido por dentro. ¿Y saben qué me preocupa? Que a veces nosotros estamos más preocupados en la fachada que en la esencia. Que tienes que hacer esto, que tienes que dejar lo otro, que esto, que lo otro. Yo no estoy en contra de reglas, tenemos que enseñar. Pero la gente no cambia por reglas. La gente tiene que cambiar porque ama a Jesús. ¿Saben que hace poco una persona, un muchacho me dice, pastor, yo soy el cristiano más infeliz? ¿Por qué? Usted no tiene idea, pastor. Yo amo el fútbol. Y mi equipo juega siempre los sábados de tarde. Usted no tiene idea cómo yo estoy viendo el reloj. Un minuto, falta un minuto para entregar el sábado. Entrego el sábado y digo, ay, alivio, acabó el sábado. Ahora puedo ver lo que quiera, ahora puedo hacer lo que quiera. Pastor, usted no sabe, yo estoy en el programa, mi cabeza está en el fútbol. Yo estoy adentro. Usted, mire, la gente no sabe, la gente me ve bien, yo me porto bien, yo soy honesto, yo hago todo, pero yo amo, pastor, y yo estoy esperando la hora que acabe porque no aguanto más. ¿Cómo decirle? ¿Lo voy a condenar por eso? No. Le voy a enseñar a relacionarse mejor con Jesús. Y cuando se relaciona mejor con Jesús, un día él va a seguir amando el fútbol, pero no más que Dios. Porque los cambios reales no vienen por dureza, vienen por relacionarse con Cristo. Y yo quiero que ustedes entiendan una cosa. No me confundan aquí. La gracia que salva es la gracia que transforma. Nadie puede decir, estoy con Jesús y sigo igual. No. Tú puedes ir a Jesús como estás, pero Él nunca te deja como llegas. Nunca. Él te cambia, Él te transforma tus hábitos, transforma tus gustos, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de comportarte. Pero el cambio tiene que ser real, tiene que ser de adentro, no de afuera. No tiene que ser un maquillaje espiritual, tiene que ser real. Y el cambio real viene solamente cuando tú recuperas tu primer amor. Cuando dice, has dejado tu primer amor, ¿quieres el amor? Jesús, en otras palabras, te has apegado tanto a la regla que has abandonado ¿a quién? A Cristo. Por eso arrepiéntete. ¿Saben qué es arrepentimiento? Volver de donde nosotros estuvimos. Hermanos, no sea que en nuestra vida lo más importante sean reglas que Jesús. Has dejado tu primer amor. Vuelve a Cristo. Y finalmente, una religión sin Cristo no tiene valor. Y ustedes saben cómo una persona demuestra que está cerca de Dios. Mira cómo trata a su prójimo.
Es simple. Y ustedes saben quiénes son los únicos que te pueden mirar a los ojos y te pueden decir: tú eres un hombre de Dios. ¿Sabes quién? No son los de la iglesia, son los de tu casa. Si un día tu hijo o tu hija se acerca y te dice: papá, mamá, tú eres un hombre, una mujer de Dios, ahí tienes que llorar de felicidad, porque Él te conoce desde que te levantas hasta que duermes. Es bonito cuando alguien que no nos conoce viene y dice: wow, un hombre de Dios. Que lo digan los de tu trabajo, porque te relacionas con ellos. ¿Cómo los tratas? Escuchen, una religión sin amor no tiene valor. Y aquel que dice estar cerca de Dios, estará cerca de su prójimo. Aquel que se arrepiente, hay una promesa: yo te daré ese paraíso restaurado. La iglesia de Éfeso tiene mucho que enseñarnos, especialmente eso, que nuestro amor por Jesús tiene que estar por encima de todas las cosas. Que no importa si un día tengamos que dar la vida por amor a Jesús, que no podemos negociar nuestra fe, que Cristo tiene que estar por encima de todo, de cualquier compromiso. No importa que a veces hagan ridículo con nuestra fe, Cristo está por encima de todo. Pero ojo, cuidado, porque en algún momento te puedes olvidar de lo más importante. Y el momento que te olvidas de Cristo, no importa cuántas obras buenas hagas, no importa si eres líder de iglesia, no importa si yo soy pastor de iglesia, no importa si yo soy correcto por fuera, el día que yo dejo mi amor por Jesús, nada tendrá sentido. Nada. El mundo necesita ver cristianos más que escuchar. Y tú eres la Biblia en tu casa que tu familia tiene que leer. Tú eres la Biblia en el trabajo que tus colegas tienen que leer. ¿Y sabes cuál es el idioma que el mundo gusta leer? El idioma del amor. Cuando tú amas porque Cristo está en tu vida, ese día la gente se sentará para escucharte, porque lo que atrae a la gente no es lo que yo diga, es lo que ellos vean que hay en mí y que hay en ti. ¿Has dejado tu primer amor? Ustedes saben que dejar el primer amor no es dejar la doctrina. Dejar el primer amor no es dejar la iglesia. Dejar el primer amor no es portarse mal. Dejar el primer amor es colocar algo, inclusive bueno, por encima de Jesús. Entonces yo tengo una pregunta en esta noche: ¿qué estás colocando por encima de Cristo? ¿Sabes cuál es el mensaje? Arrepiéntete. Pastor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo soy bueno, voy a la iglesia, soy líder. Arrepiéntete. Porque para arrepentirse no necesitas hacer cosas malas. Para arrepentirse apenas necesitas dejar tu primer amor. Y ese primer amor es Cristo por encima de todo. Vamos a hacer un compromiso esta noche. Voy a invitar a mi esposa que venga a cantar. Y mientras ella canta, yo te voy a invitar en el nombre de Jesús, que ahí donde tú estás, así como lo hicimos anoche, si hoy quieres decirle a Jesús: Señor, yo quiero volver a ti, porque yo, aun cuando estoy en la iglesia, siento que en mi corazón hay algo que necesita cambiar. Y si esta noche quieres decirle: Señor, yo necesito volver a ese primer amor, levántate donde estás y aproxímate aquí delante para juntos orar. Mientras mi esposa canta, yo estaré esperándote.
¿Hay alguien que quiere venir ahora? Ven. Y si tú estás allí del otro lado, acompañe de esa transmisión, escribe aquí: yo vuelvo a Jesús. Dios te bendiga. Ven aquí. Si alguien más quiere venir, venga mientras mi esposa está cantando. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti yo no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Amén. Querido Dios, gracias porque en esta noche una vez más podemos escuchar tu voz llamándonos al arrepentimiento. A veces nosotros pensamos que arrepentirse solamente necesita aquel que está fuera de la iglesia. Arrepentirse necesita aquel que está en un bar, aquel que está en una fiesta, aquel que cayó profundamente en el pecado. A veces pensamos que el arrepentimiento es un asunto que nosotros no necesitamos. Mas en esta noche somos estremecidos una vez más por tu palabra. Y hoy reconocemos que somos nosotros que necesitamos arrepentirnos.
Y aquí estamos y tú nos conoces perfectamente, así como tú conocías a cada iglesia. Conoces qué hay en nuestro corazón. Conoces qué se esconde detrás de nuestra apariencia. Conoces nuestros vacíos. Conoces nuestras luchas. Conoces nuestros pecados. Conoces qué cosa es lo que llena nuestra vida. Mas hoy estamos aquí siendo conscientes de que necesitamos volver a ti. Y perdónanos porque a veces estamos tan contentos, llevando una vida tan cómoda, porque pensamos que es suficiente ser miembro de una iglesia. Es suficiente ir el sábado para la iglesia. Es suficiente vestirse bien cuando nuestro corazón no tiene amor, cuando nuestra vida está vacía, cuando maltratamos a la familia, al prójimo, cuando ignoramos a los que nos necesitan. Perdónanos, Señor. Y hoy queremos que tú puedas colocar amor en nuestro corazón. Hoy volvemos a ti arrepentidos, a aquella fuente del amor, porque nosotros queremos proclamar la pura doctrina, mas con amor. Queremos corregir a aquel que falla, mas con amor. Queremos vivir una vida correcta, mas que sea por amor, no por obligación, no porque es una regla, no porque hay que hacerlo, sino porque hay amor en nuestro corazón. Señor, muchas veces hemos vivido una religión sin amor, una religión vacía. Mas a partir de ahora, aquel mensaje que un día diste para la iglesia de Éfeso llega para nosotros, y hoy te suplicamos que nos recibas de nuevo, que nos llenes de tu amor, y que a partir de ahora podamos ser aquella luz que tú quieres que seamos, y que las personas puedan salir de la oscuridad al ver a Jesucristo reflejado en nuestra vida. Nos colocamos ante tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo a aquel que está a su lado. Felicítenlo y mañana nos esperamos aquí.